¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa Cuídate, el programa más humano, con más corazón de la 8 Bierzo, que de vez en cuando se acerca a todas sus pantallas para proponerles algún tema que nos llama la atención, que tiene que ver con la salud emocional, la salud física y que nos permite detenernos, ampliar conocimientos y también escuchar a los profesionales de la materia. La pandemia ha sacudido en la salud mental de los españoles, de todos nosotros, o ha puesto de manifiesto cómo está esa salud mental, y en medio de toda esa sacudida ha aflorado un problema que siempre ha estado, pero sobre el que siempre ha pendido muchos tabús y muchas incógnitas, como es el suicidio. Es un tema complejo, difícil, pero que ha llegado el momento de hablar de él, y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en este programa en Cuídate, con un grupo de profesionales que hemos seleccionado desde la teoría y también desde la práctica. ¿Qué pasa en las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras? ¿Cómo se puede abordar el suicidio desde, como decimos, la teoría hasta la práctica? Les voy a presentar ya a los invitados de esta jornada y enseguida empezamos a hablar sobre datos, sobre causas y sobre qué podemos hacer todos nosotros para intentar que disminuyan esas cifras de suicidio. Empezamos presentando a los invitados que tenemos aquí en Plató, en nuestra sede del área bailina. Nos acompaña, vamos por la derecha, Vanessa Gabela, que es psicóloga, profesional en activo, con Avanza Gabinete de Psicología. Vanessa, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Tú con este problema en consulta, ¿no? Sí, en consulta, y cada vez más habitual en una población muy amplia, de adolescentes, adultos también, pero el número de adolescentes sí que he comentado, el número de ideación suicida. Sí, ese es uno de los datos que arroja la última estadística oficial que tenemos en nuestro país, que es del año 2020, que ha encendido muchas alarmas. Una de ellas ha sido sobre la población más joven. Enseguida hablaremos sobre ello. A su lado tenemos a Alfonso Hurtado, que es psiquiatra, otra rama de la salud mental. Alfonso, bienvenido. Hola. Tú también en activo como psiquiatra, sí, que también en consulta abordas y trabajas, ¿no? Claro, sí, el suicidio es un tema que se toca y que se hace una valoración en cada vez que ves un paciente o lo revisas, valoras las ideas suicidas. Es obligatorio, vaya, como el sueño o la alimentación. Bueno, ¿cuántas cosas vamos a aprender hoy, verdad? María Luisa Varela, concejala de Participación Ciudadana de Mayores del Ayuntamiento de Ponferrada. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Tenía ganas ya de comenzar nuevamente y sobre todo de tocar este tema que me parece crucial y que está también muy relacionado con la soledad. Es otra de las causas que producen estas situaciones de suicidio, y hay que prevenirlo, y creo que es muy importante la prevención y saber conocer cuándo se enciende la alarma. Bueno, y gracias a las nuevas tecnologías también ampliamos la mirada sobre este tema, sobre el suicidio. Vamos a saludar a Vicente Martín, que es vicedecano del Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Vicente, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, también como psicólogo clínico y también como representante del colectivo en nuestra comunidad autónoma, y una persona muy beligerante sobre la necesidad, ¿no?, de que nuestras administraciones vean la salud mental como una inversión, ¿no?, y no como un gasto. Y algo muy importante que no has comentado: yo negocio con los suicidas en el campo cuando me llama el 112 a través de un convenio que tenemos de emergencias y catástrofes. A través de coordino el equipo GRIPTE de emergencias psicológicas en Castilla y León. O sea que, aparte de la consulta, suelo negociar con los suicidas cuando así me requieren los propios fuerzas de seguridad del Estado, o a través del 112 en un convenio que tenemos con el Hospital de Psicología con el 112. Bueno, no quería contar todo, no quería desvelar todas las sorpresas a los espectadores, y sí que sabía de esa condición y además ese papel de negociador que es muchas veces muy importante, que existe en la realidad, que es un papel que aborda muchas veces las películas, el cine, ¿no?, el del negociador con un suicida, pero que también existe en la vida real, y tú eres uno de ellos. Pero también iba a hablar sobre ese tema. Hablaremos también a lo largo del programa, Vicente. Y nos queda por presentar a una última invitada que nos lleva hasta Asturias, Susana Al-Halabi, que es doctora en psicología, y quizá es la parte pues más teórica, ¿no?, sobre cómo trabajar el abordaje del suicidio. Susana, gracias y bienvenida también.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, Susana, tú además eres una persona, hay muchas cosas sobre las que abordar. España no tiene un plan nacional, ¿no?, de prevención del suicidio, es una larga reivindicación que hacen también los profesionales. Tiene una estrategia donde se incluye ese teléfono novedoso, ¿no?, de intervención a las que las personas pueden llamar, pero bueno, esa duda siempre de quién está al otro lado. A mí me gustaría empezar este debate o esta tertulia sobre el suicidio hablando sobre lo difícil, ¿no?, que es conseguir los datos, poner luz a las personas que se suicidan, ¿no?, que deciden acabar voluntariamente con su vida. ¿A qué se puede deber esto, Susana? Bueno, sobre los datos habría mucho que matizar, ¿no? Vamos a empezar por el principio, y es que en España no tenemos un sistema de vigilancia de datos actualizado, ¿no? Como tú muy bien decías al principio, los datos del Instituto Nacional de Estadística de los que disponemos son del año 2020, con lo cual llevamos un decalaje de casi 2 años. Las publicaciones científicas al respecto nos dicen que es importante tener sistemas de vigilancia actualizados para poder evaluar si las estrategias de prevención van funcionando, ¿no? Cualquier actividad preventiva requiere ser evaluada para saber si consigue los objetivos que se persiguen, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una primera barrera absolutamente necesaria para después empezar a implementar una ley nacional de prevención del suicidio, que es una demanda, ¿no?, que desde la academia, desde la universidad. Yo soy profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y junto con otros profesores, ¿no?, llevamos demandando ya hace años, ¿no? Y si hemos visto las noticias últimamente, pues sabemos que esa ley, una vez más, no se ha aprobado, ¿no? Y es, digamos, el marco referencial, ¿no?, que nos permitiría explicitar claramente que estamos ante un problema de salud pública, identificar brechas, decidir en qué recursos hay que invertir, en cuáles no, qué cosas hay que hacer y sobre todo hacerlo de una forma integrada, ¿no?, rigurosa, y con estrategias basadas en la evidencia empírica, que tenemos, digamos, literatura científica sobrada, ¿no?, para poder disponer de recursos. Bueno, pues esos datos a los que aludías del año 2020 dicen que en España se suicidaron 3.941 personas, que la media es de 11 personas al día. Son un 7,4% más que el año anterior con respecto a 2020, es decir, 2019, que el 74% son varones, el 26% mujeres, y como yo decía, se habían superado varias barreras en esos datos de 2020. Por primera vez se superan las 1.000 muertes por suicidio en mujeres, también por primera vez se alcanzan 14 suicidios de menores de 15 años y suben los suicidios en mayores de 80 años. Esa es la fotografía, la última fotografía estadística oficial que tenemos sobre el suicidio en nuestro país. Pero a mí me gustaría lanzar una pregunta que quizás es más subjetiva a la respuesta, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a intentar quitarse la vida? ¿Es una decisión impulsiva? ¿Es una decisión premeditada? ¿Por qué una persona decide autolesionarse hasta causarse la muerte? Es multicausal, ¿verdad? O sea, no es solo una causa, es la suma de muchas causas y muchos factores. Él también lo verá en consulta, ¿no? Hay muchos predisponentes que hacen que una persona tenga ideación suicida y luego pueda consumar ese suicidio. Tenemos que tener en cuenta también, como decía muy bien él, hay que detectar en consulta esa ideación suicida y evaluar esa ideación suicida. Entonces, enfermedades, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, un núcleo familiar desestructurado, problemas de soledad, muy bien dicho, sobre todo las personas mayores de 80 años, que se quedan viudos. Entonces, eso predispone vulnerabilidad previa también para consumar el suicidio, incluso intentarlo y consumarlo, por supuesto. Clásicamente se distinguen también los suicidios consumados y los intentos suicidas. Hay un suicidio consumado por cada 20 intentos suicidas. Y el perfil es distinto, porque en los consumados suele ser personas que lo han planificado, que evitan ser descubiertos. El 90 y tantos % de esas personas tienen algún trastorno psiquiátrico, generalmente depresión, pero también hay otros. El alcohol, el consumo excesivo de alcohol en estados finales, pues lleva a unas tasas de suicidio considerables, pues del 16%, lo mismo que los cuadros depresivos. Y luego hay otros, los intentos suicidas es diferente, porque suelen ser mucho más determinados por circunstancias momentáneas, no hay una planificación tan marcada como en el suicidio consumado, y son muchas veces dependiendo de acontecimientos externos
y la gente, pues, para librarse de aquello, pues se suicida. Susana tiene Susana Alaví tiene unos artículos y una relación muy interesante. Yo creo que ella debiera de hablar también de esto, porque habla de cómo las personas se ven en una situación en la que es algo intolerable, el grado de sufrimiento es intolerable, no se puede escapar de él y además no tiene fin. Y en ese momento la solución es matarse. Acabar con él, sí. Claro, eso es importantísimo, por eso hablar y contarlo, porque es buscar ayuda, porque hay gente que en un momento dado puede ver todo muy tenebroso, muy oscuro, que ya no hay más allá de eso, y sin embargo la realidad nos indica que si se aguanta, la gente acaba saliendo. Yo he visto casos increíbles hace años y yo pensaba que tenían un pronóstico muy malo. Luego los he vuelto a ver con los años y había cambiado radicalmente la perspectiva. Eso es muy interesante porque de alguna forma hay gente que sale de esa situación. Pero claro, es importantísimo hablarlo, comentar, pedir ayuda. Hay muchas formas de hacerlo. En Castilla y León tenemos un protocolo de detección y atención a las conductas suicidas, y entonces ahí es salud mental y atención primaria. Atención primaria es la punta de lanza en la detección de problemas, porque son los que derivan. Hay 3 grados, son casos leves o moderados y graves. Los casos leves, pues posiblemente atención primaria se encargue de ellos, y los casos más graves son derivados o bien a salud mental si no es urgente, o bien a las urgencias de hospital, donde van a ser valorados por un psiquiatra si es más urgente y dramático. Esos casos graves, Vicente, es a lo que habla el doctor Hurtado, cuando interviene ya el mediador, ¿no? Cuando la persona ya está casi a punto de quitarse de en medio, ¿no? Ese papel, me imagino que es un momento de mucho estrés, y que los profesionales tenéis vuestras herramientas, ¿no?, para intentar convencer a una persona para que se quede en este mundo, que no siempre será especialmente fácil, ¿no? Hombre, es complicado. Nosotros tenemos un protocolo establecido en el cual seguimos una serie de pautas. Lo que intentamos, bueno, sería muy largo explicar ahora todo el tema, pero que básicamente es pues eso que hablamos de relación empática, pero ojo con la relación empática, no quiere decir que te pongas en su lugar o que lo sientas, lo puedes simular, porque si estuviéramos continuamente poniéndonos en el lugar de la víctima, pues acabaríamos nosotros siendo víctimas. Se trata de darles el permiso para cualquier tipo de manifestación que hagan, se trata de irles poco a poco seduciendo, pero no en el sentido sexual, sino en el sentido de venderse y comprar un poco legitimar sus sensaciones, legitimar también lo que sienten, sus emociones, sus formas de pensar, es ir poco a poco atrayéndole, dándole confianza, aceptando de algún modo todo lo que ellos dicen, sienten, quieren, escuchándoles, haciendo que ventilen, haciendo que hagan un relato cronológico integrado de lo que ha ocurrido, de cómo, de por qué, sin preguntarles. Se aprende más y se resuelve más escuchándoles, ganando todo el tiempo posible, pero sobre todo también, y algo muy importante, es aprendiendo a detectar si tienen algún tipo de problema psicológico. Pueden ser obsesivos porque repiten muchas veces las cosas, pueden ser, como decía el compañero psiquiatra, que están bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de un ansiolítico, pues hay que esperar, el tiempo va a nuestro favor. Entonces es ir poco a poco dejando que esa persona se vaya expresando, vaya contando, pero nunca intentar convencerle de que no lo hagan. Es decir, déjale estar, déjale que hable, déjale que cuente su historia, pero nunca en ningún momento ni tratando de profundizar en su problema, porque lo que hace es recordarle el problema que tienen, y nunca tampoco tratando de convencer de lo contrario, dejándoles que vayan, que el tiempo vaya a nuestro favor. Es lo que habitualmente se hace. En cuanto al estrés, pues hombre, ¿puede producir este tipo de situaciones? Pues la primera sí, la segunda un poco menos, y luego cuando ya llevas 10, 14, 15, pues entonces ya no sigues un protocolo y punto. Y es como decía House en uno de sus capítulos, si uno sigue el protocolo,
uno tiene que estar tranquilo. Si manejas bien el protocolo y manejas bien el sistema que utilizamos, pues generalmente salen bien las cosas, al menos hasta ahora han salido bien. Pues todo esto que nos cuenta Vicente, pues lo he llevado al papel Susana, que acaba de publicar junto a más profesionales ese primer manual académico de psicología de la conducta suicida. ¿Cómo se lleva o cómo se traslada, Susana, o cómo se orienta, ¿no?, a los profesionales? Y sobre todo porque yo creo que el suicidio es una responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Todos tenemos el deber, no sé, pregunto, de ayudar a una persona que pueda estar pasando una mala situación para que a lo mejor no llegue a un caso tan extremo. ¿Qué papel juega la sociedad también en la detección de un suicidio? Sí, yo comparto esa opinión que dice Silvia. A ver, a mí me gustaría hacer, respecto de tus preguntas, un par de anotaciones, ¿no? Respecto de la responsabilidad social, tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos de suicidio, en realidad hablamos de conducta suicida, ¿no? Hablamos de un espectro de conductas, de manifestaciones que pueden tener lugar, que van, como bien dijeron mis compañeros, ¿no?, desde los pensamientos, las ideas de muerte, deseos inespecíficos, hasta intentos o, finalmente, la muerte por suicidio. Esto no funciona como si fuera una enfermedad por fases, ¿no?, sino que son comportamientos pues dinámicos, que son diferentes en cada persona y en cada situación. Es importante señalar, yo creo, ¿no?, para ayudar a la población general, que entiendo que es el fin, ¿no?, de ese tipo de programas de sensibilización, es importante deshacernos de algunos mitos, ¿no? Y uno de los mitos más frecuentes que existen en torno al fenómeno del suicidio es la idea de que las personas que intentan suicidarse tienen algún tipo de trastorno mental, ¿no? Y eso está comprobado en la literatura que no es así, que es un fenómeno que puede ocurrir en ausencia o en presencia de una etiqueta diagnóstica, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera. Como antes decía el doctor Hurtado, yo creo que lo podemos entender mejor y empatizar mejor, ¿no?, si entendemos la conducta suicida como un pensamiento al servicio de resolver una situación que es vivida por las personas como inescapable, con un dolor intolerable, ¿no?, o irresoluble. En una situación así, que supone un conflicto, que es un dilema en el que hay ambivalencia, ¿no?, la mayoría de las personas, ¿no?, pueden en un momento determinado pensar que la muerte es una alternativa más aceptable, no buena, sino más aceptable que vivir en una situación tan dolorosa, ¿no? Eso nos ayuda a entender un poco mejor el fenómeno y yo creo a empatizar, ¿no? Y en una situación de esas características nos podemos encontrar todos en un momento determinado de la vida. ¿Cómo podemos ayudar? Como me decías en la segunda pregunta, Silvia, a través de un manual, ¿no? Hemos sacado el primer manual de psicología de la conducta suicida, el primer manual académico, no el primer libro, ¿no? Afortunadamente hay recursos y libros en el mercado, ¿no? Yo creo que es fundamental la formación también para los profesionales sanitarios, ¿no? Ahí justo ahora se acaba de publicar una revisión sistemática en una de las revistas científicas más prestigiosas sobre suicidio. No me meto en datos técnicos para no aburrir a los espectadores, pero en la que se aborda claramente que los mitos también están presentes en los profesionales sanitarios, ¿no? Y yo creo que es un buen principio, ¿no?, empezar por ahí para abordar el problema. Yo creo que es fundamental que hagamos una buena conceptualización del fenómeno, porque en nuestra profesión, ¿no?, así entendamos un fenómeno, así será la relación de ayuda que prestemos, ¿no? Si entendemos que es un fenómeno que tiene anclaje cultural, social, político, ético, ¿no?, y personal, entonces podremos llevar a cabo estrategias de prevención en todos esos ámbitos, como bien señala la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Quiero, por favor, destacar que es importante que entendamos que, aunque la conducta suicida la sufre un individuo, ¿no?, concreto, digamos, tiene ese pensamiento ante un sufrimiento, ante una experiencia que es vivida como insoportable, la responsabilidad, como bien decía Silvia, es de todos, porque la OMS señala, ¿no?, diferentes estrategias de intervención a nivel poblacional, en los medios de comunicación, como estamos haciendo ahora, políticas sobre la reducción del consumo de alcohol, políticas sobre el desempleo, entrenar a grupos vulnerables como los adolescentes, las líneas de atención en crisis, como tú decías, disminuir las barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta, ¿no?, en mis clases de máster con los alumnos aquí de la universidad, ¿no?, poner la analogía de la COVID, ¿no? Aunque la infección caía sobre una persona, la enfermedad, ¿no?, al final la responsabilidad de prevenirla era común. Y en eso toda la literatura científica también es unánime, ¿no? Hay que llevar a cabo
estrategias de intervención a nivel comunitario e individual, ¿no? Y creo que eso es importante. Todos podemos ser agentes de prevención. No es necesaria solamente la ayuda profesional, la ayuda informal también es importante. Preguntar, ayudar, escuchar, no juzgar, ¿no? Y todos podemos suponer en un momento determinado una pequeña ayuda en la balanza hacia la vida, ¿no? No olvidemos que estas personas están en un dilema, están asustadas y también tienen miedo, ¿no? Como nosotros, si escuchamos eso, y es legítimo, ¿no?, tener miedo. Y a raíz de tus palabras, ¿hay señales? ¿La tendencia suicida se manifiesta de alguna manera? Porque vosotros, claro, sois profesionales, pero las personas que no lo somos, ¿alguien que ¿Se tenga... puede detectar? ¿Se puede detectar? Hombre, lo verbaliza, para eso le tienes lo que me comentaba muy bien, tienes que hablarlo. O sea, que no se hable de un tema no quiere decir que no exista ese tema y que no esté ese problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es normalizar el hablar del suicidio. Los profesionales que trabajamos en la consulta, tanto mi compañero como yo, lo primero que hacemos es lo que decíamos al principio, detectamos y analizamos esa conducta suicida. Es verdad que se verbaliza, lo decía muy bien Susana, la red de apoyo es importantísima en las personas cuando tenemos una red de apoyo. Nos sentimos, cuando tenemos un problema, un peso y lo compartimos, nos sentimos mucho más ligeros, y es verdad, o sea, lo verbalizan, tienen pensamientos negativos, sentimientos de soledad, de apatía, de desilusión, de desgana, aislamiento social. En adolescentes también cambia su patrón de comportamiento, conductas autolesivas. Las conductas autolesivas han aumentado en adolescentes, el coger y cortarse, por ejemplo, los brazos, las piernas, eso indica que hay un problema emocional. Es verdad que a veces hay un factor precipitante, como por ejemplo, yo me acordaba ahora cuando hablaba de mis compañeros, cuando pasó el 11S, las Torres Gemelas, cuando se cayeron las Torres Gemelas, mucha persona por esa desesperación, o sea, optaron por lanzarse al vacío. ¿Vale? O sea, me lleva a una situación límite, es lo que comentaba muy bien, ese sufrimiento que se tiene, no veo otra solución. O sea, no busco otra solución, me lanzo al vacío porque no veo nada más. Entonces, ahí la importancia de las redes de apoyo, sí que hay pequeños avisos que nos van diciendo, pero los reconocemos y hablamos con esa persona y profundizamos. Por eso no hay que tenerle miedo a este tema, sino todo lo contrario, hay que hablar de él. Cuanto más hablemos, cuanto más informemos, las personas se sentirán más seguras y más capaces. Y como decía muy bien Vicente, no hay que juzgar, jamás hay que juzgar a una persona, tiene que sentir ese apoyo. Si apoyamos, abrirán mucho más. Entonces, esas ideaciones suicidas, esos pensamientos negativos, entonces se pueden ir trabajando y sí que se pueden ir identificando problemas de alcoholismo, lo decía muy bien él. Hay otra cosa importante que tú también habías mencionado cuando estábamos todavía sin grabar, sí. Y es que las 3/4 partes de la gente el mes anterior al suicidio o al intento lo ha ido advirtiendo, ha ido dejando caer indicios de aquello. En la semana antes del suicidio el 40% lo dice, y en los días anteriores también sube mucho. La gente busca ayuda de alguna forma y hay que estar atento a eso para aprovechar y solucionar el problema, porque la gente, es lo que también expresaba Susana, son momentos puntuales en la vida. La gente no necesariamente quiere morirse, lo que quieren es resolver un problema. Cortar con ese Lo que pasa es que, claro, en ese momento es como si todo se centrara en un foco, como si miras con lupa una cosa, nada más que ves eso y estás perdiendo la perspectiva global, y que hay muchas cosas que la gente no se da cuenta, pero que podría usar en beneficio propio. Por eso es tan importante el detectarlo y el empezar a ayudar, porque hay muchos casos que se pueden resolver de esa manera. Ciertamente, lo comentamos al principio, que el mismo día que una persona tiene la conducta suicida, ese mismo día 2 de cada 10 personas piden ayuda, el mismo día que comentan la conducta suicida. De ahí la importancia de las señales de alerta y de escuchar y de trabajar esa empatía y trabajar la escucha activa y sobre todo no juzgar. O sea, es básica la prevención. Quizá lo más importante es derribar un mito como este, que se hable del suicidio. Era un tema oculto, no se hablaba nunca de ello, no se señalan. Vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad, pero hay un aspecto que también llama mucho mi atención y que divide a los profesionales, el efecto llamada, ¿no? Siempre se oculta la información de por qué o cuando alguien se suicida para evitar ese denominado efecto llamada, e incluso los medios de comunicación siempre silenciamos cuando la causa del fallecimiento es un suicidio, porque se hablaba siempre de un efecto llamada. Pero la sociedad ha cambiado tanto y vamos a preguntaros a todos, ¿no? si estamos ya preparados para abordar ya públicamente cuando una persona se suicida, igual que se da un dato cuando se fallece de cáncer, que también es un dato pues personal que quizá no debiera trascender, porque no puede trascender también, ¿no?, que esa persona se ha suicidado. Así que esa es la siguiente pregunta que vamos a poner sobre la mesa después de unos minutos de publicidad. Hasta ahora.
Continuamos en este Cuídate que estamos dedicando al suicidio. Estamos abordando un problema ya de máxima magnitud en la salud mental de nuestro país. Cada vez se habla más de ello y ese es el primer mito que estamos derribando o que hay que derribar. Hay que hablar de suicidio para conocerlo, para que toda la sociedad, porque es una responsabilidad de toda la sociedad, podamos detectar esas señales de alerta que las personas con tendencias suicidas tienen. Nos dicen los profesionales que dejan señales y que efectivamente quizá no lo sabemos porque no se habla de ello. Hay que derribar muchos mitos en torno al suicidio. El primero es ese efecto llamada. ¿Conocer los datos de suicidio lleva a que la gente se suicide más? Vicente, ¿qué opinas? ¿Qué piensas tú? Vamos a ver, hay dos corrientes muy delimitadas. Una corriente, las dos se basan en obras, de una de Goethe y otra de, no me acuerdo quién exactamente. Una corriente que dice que sí, que efectivamente hay un efecto llamada, que hay un efecto de dominó, pero ojo, sobre el lugar, sobre el método, sobre la toma de decisiones. Y hay otra corriente que es en la que yo quiero creer, que es en que si hay varias personas que contraargumentan, es decir, si podemos contraargumentar, no instigar, no inculcar, sino simplemente argumentar y romper esa serie de pensamientos suicidas, es posible la prevención. Pero no olvidemos, mi opinión, el suicidio de un modo ahora, digamos, temporal, de repente, no vamos a poder prevenirlo. Si no se instauran unos modelos educativos previos, si los psicólogos y demás personal cualificado para el tema no está en atención primaria y empieza a detectar determinados problemas de alcoholismo, si en los colegios no se enseña a los chavales desde la tierna infancia la gestión emocional, la gestión de los pensamientos, las relaciones sociales, es decir, esos mecanismos que de algún modo previenen la conducta suicida, no porque ahora gastemos miles de millones en planes de prevención lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque al día de hoy, a diferencia de otros países, por ejemplo, hay 4,5 psicólogos más o menos cada 100.000 habitantes, o psicólogos o psiquiatras o expertos, yo hablo de psicólogos, hablo de lo mío, y la media en Europa son 17,5. Hoy por hoy, cuando una persona hace un intento suicida, no tiene seguimiento. Va a urgencias, le hacen la prevención correspondiente o le tratan y le pasan por el psiquiatra unos minutos y le derivan a su médico o a salud mental. En salud mental lo más probable es que le den para dentro de un par de meses. Entonces, un poco la idea de prevención, como en otros tantos casos, es una auténtica inversión porque un suicidio vale muy caro. Eso cuesta más que una muerte natural. Con respecto a lo que hablábamos antes, es decir, en definitiva, yo no creo que ahora, por más planes de prevención que hagamos en el mundo adulto, vamos a conseguir que haya menos suicidios. De hecho, me da igual el COVID que no, el número de suicidios ha aumentado, pero no sé hasta qué punto es significativo estadísticamente. Lo que sí que está claro es que se dice también sobre las señales. Nosotros diseñamos una tarjetita tanto para la policía como para la Guardia Civil desde el Colegio de Psicología, que hablábamos de las señales que da una persona que, bueno, que puede tener ideación suicida, ¿no? Para leerlo, manifestación de pérdida del sentido de la vida, verbalizaciones de muerte y o soledad, disminución significativa de relaciones sociales, abandono de actividades gratificantes, indiferencia a los elogios, cambios en el aspecto físico y en la imagen, drogas y medicación y circunstancias ambientales, como decía antes el doctor Hurtado, relacionados con la pérdida de personas, de nivel económico, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, yo lo que creo que para la prevención, como en otras tantas cosas, como nos pasa en la violencia de género, se están gastando miles de millones de pesetas y resulta que el número de muertes no disminuye. ¿Puede disminuir la frecuencia o aumentan las denuncias? Sí, pero las muertes no disminuyen. No nos podemos centrar en la muerte. Entonces, yo lo que propongo, lo que sabemos todos es que en atención primaria tendría que haber un seguimiento igual que en atención médica, igual que cuando una persona tiene pues un problema de diabetes, se le hace un seguimiento y hay una serie de expertos que le acompañan, que le siguen y tal.
pues en la atención primaria debería pasar lo mismo, es decir, un seguimiento de las personas, pero sobre todo es en el modelo educativo enseñar a la gente tolerancia a la frustración, manejo de pensamientos, manejo de emocional, aunque fueran 4 puntualizaciones y un poco de recursos sociales. Porque también lo que vemos en el tema del suicidio es que en definitiva da igual que una persona se relacione mucho, que se relacione poco. Da igual que tenga más habilidades sociales, que tenga menos. Como haya una pérdida de control de impulsos, haya un problema previo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que aparece de común siempre es el sufrimiento. Y las personas, los sobrevivientes, los que vemos en las consultas, nos vienen a decir que lo que querían era descansar. No ya morirse o no morirse, esa ambivalencia de la que hablábamos antes, sino que lo que quieren es descansar y tomaron esa opción. Sí. Susana, ¿y tú qué opinas? ¿Tenemos que los medios de comunicación silenciar cuando una persona se suicida, cuando la causa de la muerte de esa persona, cuando es un cargo público, un personaje público? Hablábamos aquí en publicidad sobre cómo la sociedad se había, digamos que escandalizado, ¿no?, con el caso conocido de un famoso recientemente, Verónica Forqué. ¿Ese efecto llamada existe o no puede ya ser excusa para que no hablemos del suicidio? Pues mira, Silvia, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta porque es muy relevante. Y aquí la literatura científica también es muy, muy clara al respecto. El efecto contagio del que hablábamos antes, ¿no?, el efecto Werther, hace referencia, bueno, pues a la idea de que se pueden promover, ¿no?, determinadas muertes por imitación si se informa mal, ¿no? Pero el silencio informativo no es una opción, porque esto es un problema de salud pública y por lo tanto hay que informar, ¿no? Y hay que informar para que las personas puedan solicitar ayuda y promover modelos de ayuda. Dicho esto, el silencio informativo, como os decía, no es una opción, pero el sensacionalismo tampoco, y es el sensacionalismo el que debería estar prohibido, ¿no? Yo creo que esa idea, ¿no?, que trasladabas muy bien, que clásicamente se ha considerado que las redacciones de los periódicos y los medios de comunicación no deberían informar, está muy obsoleta, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece claramente como recurso de prevención universal, es decir, para toda la población, el uso de los medios de comunicación. Ahora bien, un buen uso es un factor de protección, un mal uso es un factor de riesgo. Es decir, los medios de comunicación no son neutrales a este respecto, ¿no? Hay diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no?, para que nuestros espectadores lo entiendan, son diseños de investigación muy potentes que demuestran claramente que cuando los medios de comunicación informan mal, es decir, hablan sobre métodos, que no deberíamos hablar sobre métodos en ningún momento, ¿no?, durante esta conversación. Cuando se hablan sobre métodos, lugares o simplifican las causas, en los días posteriores se incrementan las muertes por suicidio de la misma manera, ¿no? Las revisiones sistemáticas son muy evidentes a ese respecto. También dejan claro que los medios de comunicación tienen que hablar del problema con expertos de una forma comprensiva, sensible con el lenguaje sobre esta cuestión y sensible con el duelo de las familias. Tienen que también hablar de historias de esperanza, de recursos de ayuda, ¿no?, y de la complejidad del fenómeno, y también un andamiaje continuo entre todos, ¿no?, de promocionar valores de petición de ayuda. Esto, insisto, es indiscutible en la literatura científica, pero aún falta mucho, ¿no? Yo, por desgracia, me canso de ver, y supongo que mis compañeros también, casi todos los días, titulares que me hacen que me echen las manos a la cabeza, ¿no?, llenos de desesperanza, de detalles que no deberían ser información. De hecho, la muerte por suicidio no debe ser una noticia, salvo que sea de interés por algo, pero sí debe ser, ¿no?, el suicidio una noticia como un problema de salud pública, insisto, no de casuística, no como una locura, no como un pecado, no como una cuestión de valentía ni cobardía. Solo nos habla de sufrimiento, no nos habla de nada más, y de un sufrimiento anclado, insisto, a unas circunstancias, a un contexto biográfico, sin ninguna duda, pero que se dan en un contexto social, cultural y político concreto, ¿no? Respecto a lo que decía antes mi compañero Vicente, ¿no?, de los planes de prevención, es que los planes de prevención integrales ya incluirían, ¿no?, eso que él comentaba de los programas de prevención en los centros educativos, que son fundamentales, ¿no? En aquellos países donde se han implementado, en Europa no son muchos, ¿no?, todavía no tenemos muchos datos al respecto, pero desde luego la prevención no es cosa de un solo recurso, sino que es de invertir, ¿no?, mucho dinero, las cosas como son, recursos económicos, ¿no?,
y tomas de decisiones que tienen que estar basados en criterios científico-técnicos, ¿no? Yo entiendo que las decisiones son políticas, pero el criterio debería ser técnico. O sea, informar sí, pero evidentemente aplicando los criterios objetivos de huyendo de qué es lo que debe hacer un buen profesional, ¿no? Huyendo del sensacionalismo y sin entrar a dar datos, es decir, y siempre que venga a cuento, ¿no? O sea necesario o venga a cuento hablar de la forma en la que ha fallecido, porque se producen muchos fallecimientos de los que no se informa, y cuando eso es algo que informativamente es de interés, el suicidio se sigue ocultando, sigue siendo pues, una cuestión que la sociedad sigue siendo remisa, ¿no? Abordarlo, y ya máximo cuando hablamos de gente joven, que es lo que me gustaría abordar. No nos queda mucho tiempo, pero es un tema que sí que quiero, por favor, que cada uno me dé su opinión. ¿Qué está pasando con la gente joven, el incremento en esa edad entre 15 y 29 años? Ese problema básico de educación que decía Vicente, y que no sé si se personifica en temas de acoso y de bullying que se sufren en las aulas, aunque no sé si solo necesariamente hay tendencias suicidas por eso, pero ¿qué está pasando con la gente joven? Además, todos en consulta habéis hablado de una horquilla de edad muy grande, hay niños con problemas también en los psiquiatras y en los psicólogos. ¿Qué está pasando con la gente joven? Mira, hablamos al principio, ¿verdad?, que el bullying incrementa en 2,5 puntos la ideación suicida. Tenemos que tener en cuenta que lo último que me he informado sobre este tema es que entre 3 y 4 millones de personas desarrollarán en su vida ideación suicida. Claro, este dato es alarmante, pero hay que dar los datos, como decía muy bien Susana, objetivables, y no jugar con el sensacionalismo ni con el morbo, porque a veces incluso se juega con el morbo. El bullying ha hecho mucho daño. Y no solo el bullying, ahora el ciberbullying, y lo comentábamos al principio, que son temas que la psicoeducación está muy bien, la educación empieza también por un buen modelo de prevención, como decíamos, informar, la empatía, lo que es la resiliencia, trabajar una buena autoestima y que todas las personas estemos en común hacia un mismo objetivo. Y es verdad que ha incrementado en jóvenes, más que nada por la presión social, en muchas ocasiones es la presión social, lo que decíamos, los likes en una red social, o el que salgas de clase y que tú sigas, incluso con ese nivel de acoso fuera de las aulas, incluso en las universidades también se da ese ciberbullying, no se circunscribe solo a adolescentes de 13 a 14 años. Y es verdad que son más vulnerables por la etapa vital en la que están teniendo, por esas expectativas que les generamos, por ese nivel de autoexigencia al cual no llegan. Entonces, claro, se empiezan a aislar socialmente. Entonces, ese aislamiento social, el sentir que no tienes, lo que comentábamos, una red de apoyo, que no tienes nadie que esté ahí para escucharte y no te juzgue, entonces hace que se incrementen. Las conductas autolesivas se han incrementado también a raíz de la pandemia, y durante todos estos años son temas que hay que hablar de ellos, y lo apuntaba muy bien él al principio. Es que es multifactorial, de nuevo, el suicidio, pero el suicidio en niños y adolescentes está subiendo desde principios del siglo XX. Las estadísticas recogidas en Inglaterra ya se indica cómo va subiendo gradualmente. Y son muchos factores. En el caso de los niños, pues tener un medio seguro donde estén tranquilos es importantísimo, porque todavía ellos no han desarrollado los recursos como para afrontar los problemas que les inundan. Y, por ejemplo, conflictos familiares, separaciones conflictivas, humillaciones, insultos por parte de la familia, fracasos amorosos o sentimentales, perder amigos, perder personas de relevancia, cambios de domicilio, posiblemente porque pierden los lazos que tenían. El fracaso escolar, todas esas funciones son importantes, y también las económicas. Hay un dato interesantísimo que publica Save the Children en febrero del 22, lo sacó el estudio de detección y cómo manejar los problemas en niños y adolescentes. Y hay un dato muy importante. Habla de familias de renta baja, media y alta, y la expresión de ideas suicidas en los niños y adolescentes, niños y niñas y adolescentes, en las familias de renta baja es del 12,8%, en las de renta media es del 9,4%, y en las de renta alta es del 2,6%. También hay otra cosa importante, pues cuando, por ejemplo, en el 2012 la tasa de suicidios ha ido subiendo en España gradualmente. En 1980 era de 1.640 suicidios, en el 1985 ya sube de los 2.000,
En el 2004 supera los 3.000, por poco, pero lo supera. Y luego hay un incremento muy grande en el 2013 y 14, pero es que en el 2008 ha habido una crisis y hay unos problemas económicos grandes. En el 2012 hubo 101.000 desahucios de familias, de sus casas. En el 2013 y en el 14 las cifras llegaron a ser muy parecidas a los 4.000 de ahora. Ahora tenemos, como tú dijiste, 3.941. Bueno, pues fueron, en el 13 y el 14 fueron 30 y 40 menos que ahora. Es decir, hay un pico que va subiendo gradualmente en dientes de sierra, pero la tendencia es ascendente. Y son multitud de factores, porque no solamente es claro, el problema económico también significa dificultades en todos los órdenes, hacinamiento en casa, conflictos, una familia que no tiene dinero, que tiene ni para comprarle un abrigo al hijo, eso crea mucha tensión y muchas veces esa tensión se expresa en tensiones familiares y eso, pues los niños son los más vulnerables y lo viven muy mal. Y luego el ciberacoso también es una cosa terrible, lo que se está viendo, o el bullying, son factores muy desestabilizadores. La verdad es que muchas preguntas en esta sociedad, que voy a escuchar también a Vicente y a Susana. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Hablamos de una situación de la pandemia, pero me imagino que esto ya viene de atrás, con ese primer contacto que uno tiene en el colegio, en la escuela. Por un lado, la falta en la educación emocional, ¿no?, que los sistemas educativos obvian o olvidan, y por otro lado también, bueno, no sé, ¿qué respuesta puede dar dais los profesionales, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Esa, no sé, quizá erróneamente, cuando uno cree que lo mejor de la vida es la juventud y de repente te encuentras con estos datos de autolesiones y de gente joven que no quiere seguir, que no quiere vivir. Pues me animo yo. Venga, Susana. Si Vicente me deja. Vamos a ver, yo creo que hay una cuestión muy importante hoy en día, ¿no?, en la salud mental. En el último libro blanco publicado sobre salud infanto-juvenil, ¿no?, veíamos que los índices o las prevalencias de malestar en general, ¿no?, en diversos indicadores de salud en población infanto-juvenil han empeorado, y la ideación suicida, los pensamientos de suicidio, los deseos de muerte no dejan de ser, como decíamos antes, una indicación de malestar y de sufrimiento, ¿no? Una de las cosas bastante importantes que la literatura científica pone de manifiesto como un factor de riesgo, un predictor, ¿no?, es la ausencia de sentimiento de pertenencia, ¿no? Si nos damos cuenta, el sentimiento de pertenencia está muy anclado a las circunstancias de vida que tenemos, ¿no? Y como bien decían mis compañeros, pues hoy en día con las redes sociales, ¿no?, y con las crisis personales, o mejor dicho, sociales que estamos viviendo, la ausencia de contacto físico producido por la COVID, y sobre todo las redes sociales, que a mí me parece que tienen unas implicaciones que van en cascada, ¿no?, sobre la salud mental de los chicos y de las chicas, que son muy nocivos. Bueno, pues ese sentimiento de pertenencia está, digamos, muy cortado, ¿no?, de la continuidad, ¿no?, en la vida, ¿no?, de los adolescentes. Otra de las cosas que también pesa mucho en los modelos los modelos psicológicos de conducta suicida es el sentirse una carga para los demás o estar atrapado en situaciones que, por ejemplo, ¿no?, el acoso escolar, pues digamos, sería un fuerte predictor para la conducta suicida. Pero tampoco debemos olvidarnos de algo muy importante, ¿no?, que la literatura recoge, y es el nihilismo y las crisis existenciales que están presentes en la adolescencia. Yo no sé si nos acordamos, ¿no?, todos hemos sido adolescentes, pero las crisis existenciales es un precio que pagamos por ser conscientes de nuestra propia finitud, ¿no? Y a veces hace que los adolescentes romanticen, ¿no?, y tengan dificultades para pensar en la irreversibilidad de la muerte, ¿no? Y a veces se encuentren, bueno, pues una ausencia de sentido en la vida, porque al final también tenemos que darnos cuenta de que no se trata de no sufrir, porque sabemos que el dolor es inherente a la vida, sino de encontrar sentido a la vida, ¿no?, a pesar del sufrimiento, ¿no? Estamos hablando de un tipo de conducta, la conducta suicida, que tiene una profunda raíz existencial, ¿no? No es solamente un problema clínico, ¿no?, es un problema existencial, es un drama vital, ¿no? Y entonces tenemos a unos adolescentes en estas circunstancias con unas redes sociales que les prescriben, ¿no?, les prescriben felicidad, que les alejan de un contacto genuino, humano, directo, en el que puedan incluso identificar bien emociones, ¿no? Ya hay numerosísimos estudios muy
muy curiosos, ¿no?, sobre la dificultad que tienen los adolescentes hoy en día para reconocer emociones en las caras de los demás, acostumbrados a los emoticonos, fijaros, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no?, y donde verdaderamente su funcionamiento se ve alterado, ¿no? Y eso en cascada, no tenemos tiempo, pero en cascada tiene múltiples consecuencias. Y al final los chavales acaban librando batallas, ¿no?, en lugares que no corresponden, como por ejemplo batallas en su cuerpo, batallas en el sentido de la vida, y tenemos un problema aquí pues que hay que enfrentar, porque estamos en la primera causa de muerte no natural en nuestra población juvenil. Pues es un récord muy triste el que hemos alcanzado. Tenemos que hacer algo. Susana, ¿y tú crees, quería preguntarte yo directamente, ¿tú crees que la ley de salud mental, que a ver si sale de una vez, puede atajar estos problemas o podremos partir de algo para dar solución a todos estos problemas? ¿A qué aspecto de la ley de salud mental te refieres? En cuanto no ya el diagnóstico, poder hacer diagnóstico, sino hacer un seguimiento, el poder hacer inversiones para que haya más psicología, psicólogos en la primaria, que haya más especialistas. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Una de las, digamos, de las barreras, ¿no?, establecidas por la OMS como dificultades para la prevención de la conducta suicida es la dificultad de acceso de las personas a los sistemas nacionales de salud, ¿no? En España tenemos un estado de bienestar, afortunadamente, eso nos protege, pero claro, es muy difícil hacer un seguimiento clínico adecuado, una supervisión clínica adecuada, ¿no?, como mandan los cánones, por decirlo así. Hay muchas publicaciones, ¿no?, que establecen claramente la supervisión y el manejo de casos como una prevención clínica en el ámbito clínico. Pero es muy difícil hacerlo si no tenemos suficientes sanitarios, si no tenemos suficientes psicólogos en el sistema de salud. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú comentas y con lo que comentaba antes Vicente, ¿no?, de la necesidad de psicólogos en la atención primaria, pero además de la necesidad de que consejerías de salud y consejerías de educación trabajen de forma conjunta e integrada, ¿no?, con servicios sociales y con familia. Esto no es nada fácil hacer esto, yo soy plenamente consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero y también habría que conjugarlo con programas de prevención en las aulas. ¿Cuál es el problema? Que en España no tenemos ningún programa de prevención específico de conducta suicida validado. Yo trabajé en uno, cuyos resultados fueron publicados en revistas muy prestigiosas, pero eso es material de investigación y al final no tiene transferencia social, ¿no? Es un programa que es, bueno, que digamos que el dueño del programa es el Instituto Karolinska de Suecia, ¿no?, que nos sonará porque es el de los premios Nobel. Y al final, bueno, nosotros estamos ahora mismo trabajando en un proyecto, ¿no?, para llevar a cabo, pero es que necesitamos financiación, necesitamos investigar y necesitamos dar recursos a los centros escolares para que hagan esto, ¿no? Y estamos en eso, estamos en ello, ¿no? Entonces yo desde luego sí creo, ¿no?, que el establecimiento de leyes cambia, ¿no?, cambian los recursos y se toman decisiones que son fundamentales, pero es lento, ¿no? Y a mí me da la sensación de que no tenemos tanto tiempo. Si no queremos en el 2021 encontrarnos con nuevas cifras que hagan que nos echemos las manos a la cabeza, especialmente en estos tiempos de redes sociales que de verdad a mí me preocupan muchísimo y no veo una solución a corto plazo respecto de el daño que están haciendo las redes sociales en nuestros adolescentes. Yo estuve esta mañana en un instituto y la verdad es que los propios profesores advertían del número de estudiantes que estaban medicalizados, de esa dependencia al teléfono móvil, de esa incapacidad, como decía Susana, para distinguir sentimientos en los compañeros, esa ansiedad incluso que ya les entra cuando tienen que abordar una llamada telefónica, de esa costumbre de hacerlo todo con los dos dedos. La verdad es que ya no solo, no sé, como profesionales, como padres y madres, ¿no? Tenemos un futuro complicado, pero claro, cuando uno llega ya a estos datos reales de suicidio, de ver cómo se incrementan en esas tasas en jóvenes de 15, 29 años, que es, bueno, cuando uno tiene la vida por delante, ¿no?, y tiene que construir su futuro, y tiene ilusión, y tiene emoción, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo en aquella etapa cuando uno encaraba la vida con casi sin ningún problema, y ahora es verdad que todos son problemas, algunos lo son y otros no lo son, y es importantísimo aprender a gestionar, ¿no? Hay que graduar en los problemas que tiene uno y no le podemos dar la misma importancia a todos los problemas, ¿no? No la tiene. Lo que no podemos tampoco hacer es banalizar los problemas de un adolescente que queremos que por ser adolescente no tiene problemas. Es su mayor problema, claro, y lo vemos. Y a veces pensamos que no, como tiene 14, 15 años, no tiene ningún problema y se queja
porque no tiene otra cosa mejor que hacer, o no quiere ir al instituto, o no quiere ir al colegio, porque es un niño o una niña que es vago y está fracasando escolarmente, entonces me pone un millón de excusas. Entonces, primero no banalicemos cuando una persona se queja que igual no está bien emocionalmente, es que igual de fondo hay un problema emocional. Lo decían muy bien todos mis compañeros, y somos pesados igual con las redes sociales, pero son el germen y son el foco de muchos problemas de autoestima, muchos problemas, es verdad, de no sentirse seguro, de no sentir que perteneces a ningún sitio y que no estableces vínculo con nadie. Entonces, es verdad, no banalicemos que algo para mí no tenga importancia, no quiere decir que para ellos sea tenga una fuerte importancia y que eso les cause problemas y consideren que no hay solución. Pero a la vez no tener móvil le aísla, ¿no? Entonces es como una dicotomía que hace uno, ¿les da móvil, no les da móvil? La verdad es que es un debate que se nos va ya para otro programa casi, cómo abordar ahora mismo la salud mental de la España joven y adolescente. Y a mí me gustaría, antes de terminar, preguntaros, porque bueno, es importantísimo hablar, es importantísimo que poco a poco se difunda lo que hay detrás de un suicidio, esas tendencias suicidas, esas señales de alerta que toda persona que tiene una idea, una apuesta por el suicidio lanza, pero a mí me gustaría que termináramos mandando un mensaje una vez que el suicidio se consuma, a ese sentimiento de culpa, ¿no?, crónico que arrastra a la familia, que arrastra a la gente conocida de una persona que se ha quitado la vida. ¿Qué les podemos decir, qué mensaje les podemos lanzar? Porque quizá hay que derribar, una de las causas por las que hay que derribar mitos y barreras para evitar ese papel de culpa con el que se queda la gente. Yo es que creo que tiene que abarcar la asistencia psicológica, tiene que abarcar a los compañeros, incluso cuando pasa entre algún escolar, que los compañeros quedan devastados, los amigos, y debería de ampliarse esa intervención de los psicólogos y los psiquiatras también con el entorno de la persona que ha decidido acabar con su sufrimiento. Pero Eso sería la situación ideal, lógicamente. Claro, pero perdona, ¿qué vas a Hay decir? una cosa muy importante que es cuando tú estás valorando las ideas suicidas, hay mucha gente que te dice que sí, que ha pensado en suicidarse. Entonces le preguntas que qué le frena. Y la gente normalmente te dice, pues pensé en mi madre o en mis hijos. Y es importantísimo hacer incidencia en eso, porque yo creo que no hay nada más devastador en la gente. Lo que vemos en consulta, lo más grave, con cualquier diferencia, con cualquier otra cosa, es gente que pierde un hijo o una hija. Si es por enfermedad, es malo, pero si es por un suicidio, las culpas, el cómo no lo vimos, qué es lo que podíamos haber hecho, se nos ha escapado. Y pueden pasar 40 años de pérdidas de hijos que se toca el tema y es como si hubiera sido la semana pasada. La gente se desmorona. Es un duelo patológico. Y es muy duro. Eso también conviene hacérselo saber a la persona, o que si uno se suicida, la posibilidad de que los hijos lo hagan se multiplica. Es decir, el riesgo suicida de los hijos, incluso los nietos, aumenta mucho. Eso puede servir para que la gente se lo piense 2 veces, por no hacer daño, mientras busca soluciones, claro. Porque es que es importantísimo hablar. Volviendo a lo que tú comentabas antes, en el 1 a 1 es muy importante esa idea de que había antes de que el suicidio no se habla porque puede provocarlo. Es justo lo contrario, el hablar y el dar la oportunidad a la persona de que explique lo que siente y cómo se siente puede ayudar a que ordene sus ideas y a soltar una presión muy grande. Entonces, yo creo que es muy importante el dejar eso muy claro, que la gente conviene que lo pregunte, que lo indague, si ve algunas señales preocupantes, pues conviene tocar ese tema. Vicente, que hace mucho que no te escuchamos, una reflexión final, ese duelo patológico, esa carga con la que se queda la familia, con la que se quedan los amigos, los compañeros de trabajo, cuando alguien se suicida y ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque yo no vi, porque no hice nada, porque no detecté, ahora recuerdo aquello que me dijo, ese por qué, ¿no? Ese porqué, que es un porqué infinito que puede durar, como muy bien decía Alfonso, años, décadas y el resto de la vida casi. Tiene toda la razón, es lo peor que podemos ver en consulta cuando te viene una persona en esas condiciones, que se le ha suicidado un hijo, es tremendo. ¿Qué tengo que decir? Que la culpa tiene connotaciones cognitivas, es decir, pensamientos intrusivos y recurrentes sobre lo que debería haber hecho, sobre lo que podía haber hecho. Tiene respuestas fisiológicas que nosotros llamamos respondentes,
que es angustia, es ansiedad, y luego tienen acciones que buscan aliviar todo esto. Soluciones, ir al psicólogo o al psiquiatra, es que no hay otra solución. Es como cuando uno tiene un cáncer o cuando uno tiene una enfermedad crónica. La muerte de un hijo es como si acabara siendo una especie de... es decir, no se acaban de elaborar bien ese tipo de duelos. Ir a tratamiento, ni más ni menos. Es que no hay consejos, no hay truquitos mágicos, no hay nada. Hay que tratarlo a los 3 niveles. Simplemente ese es el mensaje. Como decía mi compañera, en el tema de los mass media, de los medios de información, pues lo más importante de dar una noticia de suicidio también, y lo ha dicho ella, es efectivamente dar posibles alternativas, teléfonos, recursos que hay sociales. Pues en esto es igual. El mensaje que yo daría final, por mi parte, es que existen profesionales de la salud, ya sean psicólogos sanitarios, clínicos, sean psiquiatras, que pueden ayudar un poco a ir solucionando, a ir gestionando ese tipo de pensamientos, a ir gestionando ese tipo de emociones y buscar pues, un apoyo, un acompañamiento, una ventilación, un relato cronológico, una terapia, como no, de conducta o similares, que te permitan pues aprender a vivir, como decía también la compañera, la aceptación y el compromiso, es decir, a pesar de tengo que seguir con mi vida, a pesar de tengo que plantearme mis metas, a pesar de tengo que seguir teniendo acciones adaptativas, a pesar de haber tenido una pérdida pues, de un hijo. Y la última opinión, ya para cerrar el programa, la de Susana. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están arrastrando ese duelo, esa angustia, ¿no? Es verdad que la de un hijo es la mayor, quizá, pero bueno, cuando pierdes a un marido, a un hermano, que ha consumado el suicidio, ese sentimiento que uno arrastra, un mensaje por tu parte. Bueno, es una situación muy difícil y bueno, mi mensaje en primer lugar es darle las condolencias a las personas que se encuentren en esa situación. Y en segundo lugar, si tuviera que dar un consejo, y es un consejo muy informal para todos nosotros, es evitar hablar en susurros sobre este tema, ¿no? O pasar de puntillas. Las personas duelen, necesitan hablar, necesitan recordar a sus personas queridas, ¿no? Y creo que una ayuda informal puede ser muy útil, ¿no? Y en ocasiones, cuéntame qué recuerdas y cuéntame por qué lloras, a sabiendas de que nos va a esperar un relato complicado, es mucho mejor que los cotilleos, que los susurros o que los miedos o que los silencios, ¿no? Porque sabemos que ha habido una muerte por suicidio y entonces no hablamos nunca más ni de la persona ni del tema. Y eso a los familiares les duele, y les duele mucho, muchísimo, como si no hubiera existido esa persona a la que quieren, ¿no? Como última intervención, si me lo permite, Silvia, a mí me gustaría dar un mensaje, ¿no? Para todas aquellas personas que se encuentren en dificultades, que sepan que los pensamientos de suicidio son pasajeros, ¿no? Que es un lugar muy oscuro, pero aunque no lo parezca, al final pasan, ¿no? Si estamos en esa situación o somos personas que intentamos ayudar a otras, ¿no? Pidamos ayuda, ayuda informal o ayuda profesional. En caso de que las cosas se pongan particularmente dolorosas, ¿no? Podemos llamar al 024, podemos llamar al 112, podemos llamar al teléfono de la esperanza o acudir a asociaciones de posvención para el duelo de los familiares que hay en casi todas las comunidades. Si quieren recursos, pueden visitar alguna página web como de la asociación Papageno o de la red AIPIS, ¿no? Que son digamos, webs donde pueden consultar recursos para la población general. Bueno, pues son teléfonos de contacto, de ayuda, porque hay mucha ayuda que no se conoce, así que nuestro papel es difundirlo y eso es lo que estamos haciendo con programas como este. Y yo iba a acabar diciendo que vuestra responsabilidad sobre el tema queda lógicamente contrastada porque habéis dedicado una hora de vuestro tiempo, que estáis desbordados todos a difundir y a hablar sobre el suicidio, que es importantísimo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar al otro lado y recuerden que este programa lo encuentran en el canal de YouTube, disponible siempre que quieran verlo, de la 8 Bierzo. Muchísimas gracias y hasta el próximo Cuídate.